¿Son los museos un lugar donde concentrar y salvaguardar el arte? ¿Donde exponerlo? ¿Marcan las tendencias o las recogen? ¿Deben explicar las obras o solo acercarlas? ¿Son lugares de reflexión? ¿Qué cabe y qué no en un museo? De todo esto hablamos en un espacio pensado para albergar diferentes expresiones artísticas y con una clara vocación de apertura a la ciudadanía. Estamos en el TEA, en el Tenerife Espacio de las Artes, un lugar que concentra una amplia actividad cultural, es museo, biblioteca, centro de documentación, pero bueno, para repasar toda esa actividad, esa programación cultural, vamos a hablar con su director, con Gilberto González, a quien le damos lo primero las gracias por aceptar esta invitación de Canarias Escultura. No, gracias a ustedes por acompañarnos hoy. Gilberto decía que este lugar concentra una amplia programación cultural. ¿Cómo definirías tú el TEA? Bueno, el TEA se pensó como un espacio, como bien tú dices, polifuncional, es decir, abierto a todas las actividades, tanto artísticas como culturales en el amplio sentido de la palabra. Con el tiempo ha ido cobrando otras dimensiones y era porque realmente sí había un reclamo o una necesidad por parte de la ciudadanía de tener un espacio de encuentro y que ese espacio de encuentro tuviera lugar alrededor de prácticas como el cine, las artes visuales, las artes en vivo, un montón de cuestiones que poco a poco se han ido incorporando al centro. Estos lugares, estos espacios tienen sentido porque hay un equipo que gestiona, que los dota de contenido. ¿Con qué vocación, con qué intención programan en el Tenerife Espacio de las Artes? Creo que tiene sentido porque hay una demanda por parte de la ciudadanía. La cuestión sería, tendríamos que ir al otro lugar, es si nosotros estamos a la altura de lo que la ciudadanía demanda. Probablemente hay carencia en ese sentido. Y de luego también deberíamos como constantemente ir ampliándonos como institución. Nosotros lo que entendemos es que hay una demanda o hay una necesidad de pensar la sociedad contemporánea, es decir, de pensarnos Tenerife como una sociedad contemporánea donde cuestiones como el cine, como el vídeo, como la informática, es decir, con cuestiones como el posporno, ¿no? que nos atraviesan como personas, tienen que tener respuesta en este espacio, porque este espacio no es, o no lo hemos pensado, y ahí es donde te diría esa dimensión que queremos darle, no es un espacio para deleitarse con las artes, es un espacio pensado para pensar, es decir, para ser críticos con la sociedad que habitamos y para intentar ir hacia otro lugar como sociedad. ¿Dirías que los museos hoy en día son un lugar para unos pocos o ustedes trabajan realmente para todo lo contrario, para acercarlo al gran público? Quiero pensar que trabajamos para acercarnos al gran público, pero sí que son espacios, y creo que son espacios pensados para unos pocos. Un museo es un espacio de representación. Y la pregunta que tenemos que hacernos en todas las instituciones es quién es el que se quería representar. Es decir, nos queríamos representar como una sociedad compleja, es decir, donde todos y todas estamos, nos reflejamos, o realmente somos la representación de un espacio de poder. Yo creo que los museos siempre surgieron como la representación de un espacio de poder, desde el siglo XVIII, cuando surgen los primeros museos, hasta la actualidad. La cuestión es cómo nosotros como institución, cómo nosotros quienes trabajamos aquí tenemos la responsabilidad de darle la vuelta a eso y que haya una mayor representación en el arte, en la cultura de toda la sociedad, de todos los movimientos que ahora mismo nos conforman como sociedad compleja y multicultural y atravesada por infinidad de cuestiones y conflictos. ¿Para qué sirven los museos? Según el Consejo Internacional de Museos, para conservar, investigar, educar, exponer y difundir el arte. En resumen, para poner la cultura a nuestra disposición. Esto no es nuevo, lleva haciéndose casi desde que el mundo es mundo. Analicemos, pues, la historia de los museos en 5 ejemplos. El Palacio del Rey Nabucodonosor II en Alejandría. A base de acumular botines de guerra, la morada del legendario rey de Babilonia se convirtió en el epicentro cultural del mundo antiguo. Es la primera gran colección privada de arte de la que se tiene constancia, ejemplo que luego seguirían en Egipto, Grecia y Roma. No se puede decir que fuera un museo como tal, pero sí el primer gran templo dedicado a preservar la cultura. Las iglesias medievales, los templos religiosos, eran los lugares en los que se mostraba el arte en la Edad Media. Arte, por supuesto, con clara intención moralizante y adoctrinadora. Era el arte de la iglesia. La Galería Uffizi en Florencia, el Renacimiento, trajo consigo que las obras de arte empezaran a apreciarse no solo por su valor económico, sino por motivos artísticos e históricos. El Palazzo Uffizi en Florencia fue el primer edificio diseñado para ser un museo parecido a los que conocemos hoy en día. El Louvre en París en 1681 acogió parte de la pinacoteca del rey Luis XIV. En 1793 abrió sus puertas como museo.
Es el paradigma del museo tal y como se entiende desde el siglo XIX, un templo de cultura abierto al público, depositario de colecciones. Museum of Modern Art, el MoMA en Nueva York, fundado en 1929 por 3 mujeres, Abby Aldrich Rockefeller, Lily P. Bliss y Mary Queen Sullivan. El Museo de Arte Moderno de Nueva York se ha mantenido desde entonces cercano a las vanguardias no solo en lo artístico, sino también en su propia concepción. Ofrece talleres y cursos sobre arte, varios de ellos online. Marca el paso, que siguen otros muchos espacios por todo el mundo, como el CAM en Gran Canaria o el TEA en Tenerife. Hacer que el arte más complicado sea accesible y que la creación de élite no sea necesariamente elitista. ¿Y qué hacen ustedes desde aquí para trabajar en esos parámetros? Nosotros lo que intentamos es pensar cuáles son las demandas de la ciudadanía y cuáles son las cuestiones incluso que nos atraviesan a cada uno de nosotros, de quienes formamos parte. Hay un problema muchas veces en las instituciones, es decir, quiénes forman parte de esas instituciones, es decir, de qué medio social proviene, y eso te puede llevar a tener una situación de condescendencia hacia los otros, es decir, cuáles son mis conciudadanos, en qué medida yo me siento cercano a las personas que forman parte de esta sociedad. Lo importante es empezar a abrir puentes, a abrir programas que nos permitan entender cómo nosotros somos un servicio público, no para una ciudadanía que se quiere sentir más o menos sofisticada, sino para pensarnos como sociedad compleja. ¿Qué te parece si vamos a ver alguna de las obras que hay? Genial. ¿Y los museos, Gilberto, dirías que además de espacios de reflexión son lugares generadores de ideas, de nuevas propuestas? Esa es una pregunta realmente complicada de responder. De nuevo, me encantaría pensar que sí. Creo que en muchos aspectos lo que estamos haciendo es recoger ideas que ahora están en la calle o que forman parte de la sociedad y que nos ayudan y que debe convertir a los museos en ese espacio donde pensar esas ideas. Quiero decir, es verdad que hay un problema de representatividad política ahora mismo, es decir, mucha gente no se siente reconocida en las instituciones y a veces los museos, algunos centros de arte, están cumpliendo esa función de espacio de debate. Pero no estaría seguro de decirte que generan ideas, pero sí que ayudan, creo, y eso es importante, a materializar esas ideas, a ponerlas sobre la mesa y a discutirlas, no sé si de forma asamblearia, pero sí al menos de forma colectiva. Estamos justo en la sala de Céline Condorelli. ¿Por qué apostaron por esta artista? Para nosotros en TEA, con el programa artístico que tenemos ahora mismo, la arquitectura es un elemento fundamental, sobre todo porque entendíamos que en muchos aspectos la arquitectura ha fracasado en la sociedad contemporánea en la que estamos, es decir, no siempre está a las alturas de las necesidades de la ciudadanía, y hemos dedicado esta sala muchas veces a hablar de la arquitectura. Lo hicimos antes con Fernando Higueras, que fue un visionario, que fue alguien que pensó la arquitectura en los años 70, y con Céline, porque Céline es arquitecta y porque ella está pensando en qué modo se diseñaron las instituciones artísticas. Esta exposición en lo que reflexiona es cómo se diseñaron muchas veces los museos, es decir, por qué antes había plantas, por qué ahora no hay plantas, por qué utilizamos la luz blanca, por qué generamos el cubo blanco de esta manera. Ese espacio supuestamente aséptico, ¿en qué medida está diciéndole a la ciudadanía usted debe ver esto de esta manera, usted debe pensar esto de esta manera? Y nos parecía interesante el discurso que lleva haciendo Céline, que es una artista relativamente joven, porque es de mi edad, o sea que está en esa cosa de carrera media. Nos parecía interesante porque reflexionaba sobre el modo en que hemos pensado las instituciones y el modo en que hemos dirigido a las personas a pensar de una u otra forma cuando entran en las instituciones. Of course, there is an inherent contradiction here because the time of those who work in culture, for me as an artist, of course, but for all the people who were involved in the making of the exhibition, is also a work that is only visible during visitors' leisure time, right? People go and see exhibitions normally in their free time, at weekends, with their children, for example. Affinities like friendship are linked to free time and are essential to cultural production in an inherent contradiction between what is actually free of this free time. Are you leaving the stars
¿Y en qué momento artístico se encuentra Canarias? Yo creo que Canarias se encuentra en un muy buen momento artístico, y no lo digo en el sentido de mercado, quiero decir, porque eso siempre ha sido una ficción, muchas veces para Canarias, pero sí en el sentido de que hay una comunidad vibrante, incluso el término me resulta un tanto ridículo, ¿no? Porque parece que me estoy refiriendo en términos comerciales, pero sí que hay una comunidad de artistas, de pensadores, de pensadoras, de antropólogos, de antropólogas, que están trabajando de forma colectiva, no reuniéndose o no quedando para trabajar, pero sí que se están leyendo unos a otros, unas a otras, y eso está generando un momento enormemente interesante donde toda esa nueva generación está pensando con otras generaciones qué es Canarias, en qué lugar estamos, cuál es nuestro lugar en el mundo, si realmente tenemos algún lugar o si incluso tiene sentido estar hablando de eso ahora mismo. También parte de la historia del arte de Canarias se salvaguarda entre estas paredes. ¿Cómo consiguen despertar el interés de la gente también por su historia? Sí hay un enorme interés, ese interés existe, yo creo que es probablemente el más presente, un interés por entender si existe una historia del arte en Canarias, y sí, creemos que existe una historia del arte en Canarias, pero también por acercarse a las obras. Lo importante yo creo que es que cada generación, cada tiempo, esa historia del arte se debe reescribir. Hay que incluir toda una serie de nuevas reflexiones que a lo mejor no se tenían en cuenta antes, es decir, hay un montón de cuestiones que antes nos dábamos por sentado que ahora ya no son una base fija sobre la que hablar, es decir, lo queer, el feminismo, la interseccionalidad, o sea, hay un montón de cuestiones que ahora debemos incorporar y que nos hacen ver la obra con distintos ojos, pero también entendiendo el momento en que esto surgió, quiero decir, el siglo XX es un siglo de enormes cambios. Nada de lo que se hizo en los años 20 se puede ver con una perspectiva inocente a principios del siglo XXI, pero por otro lado también tenemos que intentar entender ese momento y ese lugar. Entonces, todas estas cuestiones, todos esos conflictos que surgen, es nuestra obligación como institución ponerlos sobre la mesa, pero también intentar crear un espacio de generosidad en el que ve y en el que muestra, ¿no? Sería la cuestión. Con Luis Palmero tenían una deuda, ¿no?, en el TEA que han saldado ya con esta exposición. ¿Por qué se ha tardado tanto en darle su espacio? Bueno, yo no lo veo, o sea, yo creo que no existen deudas con artistas. Quiero decir, o sea, a mí me encanta la obra de Luis Palmero y me encanta Luis, quiero decir, esta no es la cuestión. La cuestión es decir, cuando haces una retrospectiva, y esta es la cuestión, tiene que haber una suficiente madurez en la obra, no porque la obra no sea madura, sino que haya pasado ya por suficientes etapas para poder entender la complejidad de la obra. Yo creo que ahora es cuando se entiende la complejidad de la obra de Luis Palmero, cuando se entiende un montón de influencias que a veces habían sido muy acotadas, cuando solo lo circunscribíamos a una supuesta tradición de lo canario, es decir, cuando realmente la obra de Luis es amplísima. Pero creo que ahora es cuando se da el momento idóneo para poder entender la obra de Luis en toda su complejidad, para ayudar a Luis a hacerse esas preguntas y que él mismo, porque al final es una exposición de un artista que está vivo, que está en ejercicio, que tiene aún mucho que decir, era el momento para poder establecer esas preguntas junto a Luis y junto a su comisario en este caso. Escalas 1980-2020, un título que hace referencia a diferentes conceptos dentro de la trayectoria del autor, escalas de color, de sonoridad y de tamaño a lo largo de una producción creativa de 40 años. Realmente hay un vaso comunicante, ¿no?, entre el Luis del 2020 o 2021 y el de los años 80, ¿no?, que el discurso no se agota, puesto que yo siempre planteé la serie como un empezar de nuevo, ¿no? Yo he tenido una preocupación a lo largo de los años por coger aquellos signos de lo insular o de lo local incluso y ponerlos en otra órbita, ¿no?, más amplia, ¿no?, más universal. Pero es un discurso de las formas, en el fondo es un discurso de las formas y del color, ¿no? Es una especie de equilibrio entre una cosa y otra, ¿no?, que a veces se va más hacia un lado, es decir, más hacia lo figurativo, y a veces se va más hacia lo abstracto.
Yo necesito el color como el aire, ¿no? Como el aire que necesitamos para respirar, poder no respirar, pero sí para poder hacer la obra, ¿no? La forma es fundamental, ¿no? Pero yo pienso que por encima de todo está el color, ¿no? Y está la gradación del color. Y sí es verdad que yo en los formatos grandes intento expresarme más libremente. Aquí empieza a diluirse la materia. La siguiente serie que sale, esos planos de colores donde está la materia se convierten en físicos, planos geométricos, y después de esa serie se convierten esas formas en papel, ¿no? Que vienen a ser un poco otra vez fachadas, ¿no? Hay como una especie de bucle. Un poco siempre buscar el desequilibrio en la obra, ¿no? Porque juega con la verticalidad, ¿no? Pero también juega con el quiebro del gesto, ¿no? Hay un gesto que quiebra, y curiosamente ese gesto se ha repetido a lo largo de los años, ¿no? Elementos fundamentales en la obra de un artista en continua evolución estética y teórica, que consigue a través de una poética minimalista creaciones universales y eternas. ¿Y cómo se consigue ese equilibrio en dar espacio a artistas consagrados y artistas emergentes? Pues eso no se consigue nunca. Quiero decir que esa es una cuestión enormemente compleja, sobre todo en el caso, por ejemplo, de TEA, que es una institución que tiene que trabajar un poco más con el discurso histórico, es decir, tenemos siempre esa cuestión de complejidad. Nosotros lo que hemos hecho, o lo que hemos hecho en los últimos años, es dividir un poco el centro, es decir, tener un espacio de museo, es decir, donde podemos reflexionar sobre la colección, sobre el significado de la colección, que es el que tenemos en la planta alta, y en la planta baja la idea de centro de arte, que nos permite entrar en un diálogo intergeneracional donde tienen cabida los artistas de distintas generaciones que tienen algo que decir en ese momento, porque tampoco los museos deben ser un espacio abierto. Un museo no es un espacio de promoción, yo creo que eso es importante, y nuestra principal deuda o nuestra principal misión es acercarnos a la ciudadanía, que la ciudadanía entienda el momento de creación en el que nos encontramos, que las imágenes, es decir, porque es lo que estamos haciendo, trabajando con imágenes, trabajando con sonidos, aporten algo a la discusión como sociedad que tenemos ahora mismo. Es decir, todos aquellos artistas de una edad u otra, es decir, no podemos decir ni que hay gente de 80 años que no puede trabajar en el TEA, ni gente de 20 años que no puede trabajar en el TEA, tienen que encontrarse en este espacio en la medida que participen de esa discusión de cuál es el momento de la imagen ahora mismo, cuál es el momento del sonido, es decir, cuál es el momento de la creación o de la discusión cultural en la que nos encontramos. Juegan también un papel importante con la infancia. ¿Qué objetivo se marca el Minitea? La idea del Minitea era que desde pequeño aprendas o hagas el espacio museístico tuyo. Una de las cuestiones, por ejemplo, el Minitea estaba mucho antes de que yo me incorporase a la dirección del centro, pero una de las cuestiones, por ejemplo, que sí me parecía interesante es decir, ¿por qué crear solo un espacio de libertad para los niños y para las niñas y por qué no crear ese espacio de libertad para todos y para todas? Es decir, ¿por qué no hacer que todo el centro sea Minitea en ese sentido? Es decir, desacralizar un tanto la idea de museo, es decir, todas las cuestiones se pueden tratar en este centro, quiero decir, podemos hablar de todo en el centro, debemos hablar de todo en el centro, y en ese sentido lo que hemos intentado es hacer que esa política, ¿no? de que los niños y las niñas hicieran el museo suyo se expanda a todas las salas. O sea, en cierta forma casi que preferiría que todo fuese un Maxitea, no un Minitea.
pero el TEA además es mucho más, lo decías antes, es cine, fotografía, biblioteca. ¿Cómo se consigue gestionar un proyecto con tantas ramificaciones para que tenga esa filosofía común? Bueno, yo creo que es una cosa de la que estamos aprendiendo todos los días. Es decir, y como te decía antes, es realmente el constante, incluso conflicto con la ciudadanía, es el que nos va diciendo por aquí o por ahí. Pues básicamente con un equipo muy pequeño, eso es verdad, intentando abrir todos los puentes de cooperación. La dificultad es decir, es esa, ¿no? que tenemos un programa de cine estable, que tenemos un centro de fotografía que fue pionero, no en Canarias, sino en el Estado, en reflexionar sobre la fotografía, un centro de documentación, cómo abrirlo, cómo hacerlo cada vez partícipe a más personas. Estamos, por ejemplo, creando un fondo de fanzines, es decir, cómo acercarnos, por ejemplo, a toda la política de autoedición que hay en las islas, que no siempre tiene el reconocimiento que debería tener. Pues es constantemente intentando, entre todos y todas los que formamos TEA, abrirnos y escuchar, saber qué es lo que está ocurriendo ahora mismo en las islas y no cerrarnos a una visión muy al menos monolítica de la cultura. Es decir, cultura no es solo pintar, cultura no es solo hacer escultura, es decir, cultura y arte son cuestiones mucho más amplias. Tenemos que entender en este momento, en esta sociedad, qué es lo que la sociedad entiende por arte y cultura. Y hacer un fanzine, trabajar con una RISO, ¿no? Que es este sistema digital de hacer revistas, eso es arte y cultura. Hay una cuestión que a mí me parece vital, es decir, muchas veces hablamos, por ejemplo, de Gaceta de Arte, hablamos de Eduardo Westerdahl, de Domingo Pérez Minic, y estamos en una constante reivindicación de ese momento. Y eso es fundamental. Nosotros tenemos que reivindicar el papel de Gaceta de Arte, tenemos que reivindicar el papel de Pajarita de Papel, todas esas revistas, pero lo más importante es entender que en ese momento no se atendió a ese grupo de jóvenes, a ese grupo de personas que estaban intentando cambiar el marco cultural. Entonces, creo que para nosotros lo principal es entender que tenemos que hacer esa labor que no se hizo en ese momento. Es decir, no es solo reivindicar la presencia de Gaceta de Arte, no es solo reivindicar que ellos entendieron lo que era la Bauhaus, sino decir, esto que está ocurriendo ahora, ¿en qué medida nosotros lo estamos atendiendo? ¿En qué medida nosotros estamos participando de ese debate y no nos vamos a convertir en una institución anquilosada que no da entrada a esto? En 1932 nacía en Tenerife Gaceta de Arte. Fue una revista que durante 4 años publicó al precio de 1 peseta 38 números dedicados al análisis y la divulgación de las vanguardias artísticas, especialmente el surrealismo. La Gaceta de Arte fue una de las primeras publicaciones, por ejemplo, en traer a España las innovaciones de la Escuela de la Arquitectura Bauhaus. Su creador fue el pintor, escritor y fundamentalmente intelectual Eduardo Westerdahl, y por sus páginas pasaron algunas de las firmas más valiosas del surrealismo canario. Agustín Espinosa, Domingo Pérez Minic o Pedro García Cabrera, por ejemplo, firmaron en la Gaceta de Arte. Picasso, Kandinsky y Buñuel eran artistas habituales en la Gaceta, que además tomó la iniciativa y logró realizar en Tenerife la primera exposición de arte surrealista de España. Su repercusión en el círculo intelectual canario fue muy alta. En la sociedad en general, ninguna.
Canarias tenía por aquel entonces un alto índice de analfabetismo, así que la revista simplemente no se leía. El espíritu de Gaceta de Arte de alguna manera es el mismo que 4 décadas después afloró en Nueva York, en un mundo muy diferente. El fanzine punk, que en inglés significa basura, dio en 1975 nombre al movimiento social y musical que se escriben los Sex Pistols, los Ramones o los Clash. Fundado por 3 jóvenes con pocos medios y poca difusión, al igual que la Gaceta de Arte, no llegó al gran público, pero sí inspiró a los que accedieron a ella. No alcanzó la veintena de números, pero está considerada la madrina de un movimiento que tiene ya más de 40 años. Ambas congregaron a su alrededor a jóvenes que trataban de expresarse creativamente a través de formas nuevas que se oponían al maniqueísmo cultural imperante. ¿Alta cultura o contracultura? En realidad, simplemente cultura. Otra de las grandes apuestas, el arte en vivo, háblanos de ella. Bueno, una de las cuestiones fundamentales a partir de los años 70 fue todo la cuestión de lo performativo, la danza, cómo eso se iba incorporando al museo. Y es verdad que el museo, TEA en concreto, sí había atendido esas cuestiones de forma parcial, pero nos parecía fundamental darle un espacio, al menos durante 2 años, en el que pudiéramos hablar del cuerpo y la presencia del cuerpo. Lo que hicimos fue rediseñar el espacio, incorporar ese espacio a la programación. Eso nos ha permitido también que haya mucho público que no venía al centro y que está viniendo y que está participando de las otras exposiciones. Pero lo que era fundamental es sobre todo porque realmente en el arte contemporáneo, en la idea del cuerpo, era algo fundamental. Quiero decir, pues tienes desde Marina a Abramovich, a Ana Mendieta, como personas que están pensando constantemente en el cuerpo, el espacio que ocupan, es decir, la cuestión de lo performativo. Pero tienes también a canarios como Juan Hidalgo, que trabajaron con gente como Esther Ferrer, donde hablan del agotamiento de los formatos habituales del arte, y eso nos parecía fundamental incorporarlo al centro y crear un espacio para reflexionar en torno a esto, que creo que incluso llegamos tarde, ¿no?, a esa reflexión. Gilberto, por último, ¿nos puedes adelantar alguna de las propuestas de proyectos en los que estén trabajando? Ahora mismo estamos trabajando en la próxima exposición de la colección, quiero decir que es lo que estamos en pleno montaje. Es decir, sí queremos estar constantemente repensando la colección, por qué se adquirió lo que se adquirió, por qué recibimos lo que recibimos. Estamos trabajando también en una retrospectiva de la figura de Maud Bonneau, o sea, de Maud Westerdahl, es decir, la que muchas veces se explica como esposa de Eduardo Westerdahl, pero que era una mujer con una vida trepidante, con una vida interesantísima, que estuvo en todo lo que es el meollo cultural europeo y de Canarias, es decir, alguien que hizo del salón de su casa una institución cuando no existían instituciones como tal en Canarias. Estamos trabajando también con Michi Marsuache en una exposición sobre el modo de trabajar colectivo. Y estamos también trabajando para el próximo año una exposición con Etel Adnam, que es una artista libanoamericana que tiene ya 91 años y que fue fundamental en el modo de repensar el paisaje y en el modo de repensar la pintura y la relación con la poesía. La veremos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos despedimos de un espacio que no será el mismo a la vuelta, un lugar
en permanente cambio y movimiento, que se repiensa y cuestiona, que mira a su alrededor para reflexionar y albergar entre sus paredes la mirada de quienes le dan sentido y a quienes se deben.